Vamos a tener un respaldo. Están recién llegando algunos ya. Bueno, nosotros habíamos quedado en esto en la hora anterior, el despotismo ilustrado. ¿Ya? A ver, de los que están acá, tenemos a Sacha. Sacha Abarca, ¿cómo está? Hola, profe, bien. Bien. ¿Todo bien? Sí, Estimada, de lo poco que dígame. explicamos, usted, a ver, de lo que quedó, no importa si no entendió muy bien, pero le necesito preguntar si, ¿qué es lo que usted entendió por esto que expliqué yo? ¿Algo que haya entendido del despotismo ilustrado, de qué se trataba? No, profe. ¿No? Estamos con problemas. Bueno, importante poner atención ahora para poder entender, ¿ya? A ver, de los que están acá, eh, a ver, a ver, a ver. Martina López, ¿está por ahí Martina? Sí, profesor. ¿Cómo está Martina? Bien, ¿y usted? Muy bien. Oiga, de esto que está en pantalla del despotismo ilustrado, ¿qué entendió usted por esto, de acuerdo a lo que tratamos de explicar en la hora anterior? ¿Entendió alguna cosa? Sí, la entendí, A ver, dígame, quiero pero que ahora no sé cómo explicárselo. trate de buscar algo ahí como para tratar de explicar un poquitito qué entendió más o menos. A ver, sin vergüenza, sin temor acá. Acá yo no le voy a poner un uno, ¿ya? Simplemente No como se me ocurre nada, profe. para saber si pueden desenvolverse en cuanto a alguna explicación, ¿ya? A ver, siempre yo estoy preguntando a los mismos, por eso, a ver, Duan, usted que siempre está ahí participativo, Buenas. estimadísimo, ¿qué es lo que entendió usted por este tema? ¿Algo que decir de lo que usted entendió? ¿Ya? Entendí que el despotismo ilustrado se refiere a la unión, de cierta forma, a la unión de la ilustración con el absolutismo, pero solamente a los que solamente se unieron en cuanto a lo que los reyes les convenía de la ilustración. Algunas cosas como de ciencia y cosas así, algunas ideas buenas. Políticamente no, porque no les convenía nada. Muchas gracias, Duan. Justamente, ¿ya? Si no es tan complicado, muchachos, yo sé que muchos, por ejemplo, ahora que habló Duan, yo estoy seguro que muchos, yo iba a decir lo mismo, estoy seguro, ¿ya? Que iba a decir lo mismo, no, yo también iba a decir eso, entonces dígalo, o sea, sin temor, ¿ya? Si acá yo no le voy a decir nada, ¿ya? Si usted no sabe, no importa, lo explicamos, pero lo que me interesa a mí es que tratemos de desarrollar un poquitito, cuando les pregunten algo, tratar de poder explicar lo que uno tiene en mente, ¿ya? Tratar de explicar lo que estamos pensando. Y eso es importante empezar a desarrollar. De eso se trata también la historia. Dígame, Lisetti, ¿usted qué es lo que puede decir? ¿Alguna otra cosa que decir al respecto? La escuchamos. Por, por lo que yo entendí o por lo que yo como leí, que ¿Ya? el gobierno tiene que dejar el despotismo o se tendrá que enfrentar a los pueblos en las calles. ¿Ya? ¿Tiene que enfrentarse a quién, perdón? A los pueblos. Pueblo. Muchas gracias. Ahí tenemos otra mirada, porque siempre va a haber otra mirada. Siempre va a haber otra forma de ver, ¿ya? Por lo tanto, acá Lisetti explicó de otro punto de vista lo que entendió, ¿ya? Y todo está relacionado, ¿ya? Por lo tanto, para resumir, para cuando yo le pregunté a Sacha para que ponga atención, cuando hablamos de despotismo, hablamos de un gobierno absolutista, ¿ya? Y cuando hablamos de ilustrado, hablamos de que este gobierno absolutista, como que hay una mezcla ahí de pensamiento, a pesar de las diferencias, ¿ya? Porque sabemos que el movimiento ilustrado surgió
para acabar con el sistema absolutista, para terminar con esa forma, con ese modelo, ¿ya? Pero resulta que algunos absolutistas, algunos reyes, están como tratando igual de decir, oye, podemos tomar algunas ideas de los ilustrados, pero no todas. Vamos a tomar lo que más nos conviene, ¿ya? ¿Y qué nos conviene? Nos convienen las ideas que ellos están aportando en temas de la ciencia, temas científicos, del progreso material de la sociedad, ¿ya? Obras públicas, ¿ya? Sabemos que los ilustrados están aportando en todo ámbito, conocimiento, educación, salud, están aportando en religión, en economía, en política. Ellos están proponiendo una serie de cosas para acabar con el absolutismo. Pero los absolutistas están viendo esta situación y están diciendo, oye, pero igual podemos sacar provecho. Obviamente ellos no quieren tomar las ideas políticas de estos ilustrados porque no les conviene, porque si no se termina el sistema, ¿ya? Pero sí van a tomar otras cosas. Y eso es lo que es el despotismo ilustrado. Estos reyes absolutos, estos reyes, cuando hablamos de despotismo, déspota se llama, un rey absoluto, antiguo régimen, absolutismo, todo tiene que ver. Cuando hablamos, vuelvo a repetir para que no se confunda, antiguo régimen, absolutismo, despotismo, significa lo mismo, ¿ya? Son como sinónimos, significa lo mismo que hablamos de un rey que tiene el poder total, ¿ya? Y en este caso, estos reyes que tienen el poder total están tomando ideas de los ilustrados, en este caso, están tomando ideas, y ahí hay como una mezcla de un absolutismo con la ilustración. Y acá tenemos en la pantalla el rey Carlos III de España, que viene a presentar un caso de despotismo ilustrado, porque él es un rey absoluto que va a tomar ideas de la ilustración para su gobierno, ¿ya? Por ejemplo, dice gobernar para el pueblo. Déjeme decirle que antes de esto, los reyes absolutos nunca iban a decir que están gobernando para el pueblo, ¿ya? En el fondo, a ellos no les interesa el pueblo. Y ahora este rey está diciendo, sí, ¿sabes qué? Ahora vamos a hacer esto para el pueblo. ¿Pero cuál es la diferencia? Sin el pueblo. Vamos a gobernar para el pueblo, pero sin el pueblo. Eso significa que ellos van a tomar las decisiones para la gente, pero que ustedes no se metan, ustedes sigan haciendo caso nomás, no participen, sigan ahí nomás. Nosotros vamos a trabajar para ustedes, pero ustedes de lejito nomás. Bien allá. Eso es lo que están diciendo estos pensadores absolutistas, pero ilustrados, como que está tomando alguna idea, pero sigue siendo absolutista, ¿ya? Pero no tan extremo tal vez como otros que no siguieron esta línea. En definitiva, el extremismo de estos reyes que tenían el poder total, como que ahora están con un poquito más de conciencia, ¿ya? De tratar de mejorar las cosas, de tratar de cambiar un poquito, pero obviamente sigue la misma línea, ¿ya? Es un poco más. ¿Se imaginan ustedes hoy en día, por ejemplo, se imagina, por ejemplo, que el gobernante que tenemos actualmente, Sebastián Piñera, dijera, voy a gobernar ahora para el pueblo, pero sin el pueblo? ¿Se imagina que dijera eso hoy en día? Sería así como, oye, ¿qué se cree? Que viene acá a menospreciar a nosotros. Claro, pero en esta época como que el pueblo está diciendo, oh, nos están tomando en cuenta un poco, por lo menos nos está tomando en cuenta, pero nada, no le interesa que el pueblo participe, porque finalmente él es el rey, él va a tomar las decisiones, pero sí va a gobernar un poco, con un poquito más de conciencia para la gente, pero no se metan. ¿Ya? Eso es lo que le está diciendo Carlos III. Sin el pueblo, no se metan ustedes acá. Nosotros, yo estoy a cargo acá. Eso es lo que está diciendo él. Hoy en día no se podría entender, ¿ya? Porque hoy en día ya la gente como que quiere participar, la gente quiere de alguna forma contribuir a las decisiones, ¿ya? Y en este periodo están recién. En resumen, muchachos, eso es el despotismo ilustrado. Que los reyes absolutos van teniendo un poquitito más de conciencia y van tomando algunas ideas de los ilustrados, pero eso no quiere decir que vayan a cambiar el sistema, ¿ya? Los ilustrados de alguna forma, esto como que para los ilustrados, esto es como un pequeño avance, pero no es la solución. Lo que están proponiendo estos reyes de tomar algunas ideas,
no es la solución para los ilustrados. Los ilustrados quieren que se vayan, que hagamos elecciones, que hagamos otra forma, que se acabe este sistema, no que haya una pequeña reforma, porque lo que están haciendo ellos es una pequeña reforma, pero lo que quieren los ilustrados es la revolución, ¿ya? Y la revolución implica cambiar todo, la reforma es cambiar alguna cosita, ¿no? ¿Ya? Entonces eso es lo que está pasando. Los reyes acá están haciendo una pequeña reforma para cambiar el absolutismo, que sea de alguna forma que tome ideas de la ilustración, pero que sigamos con el sistema. Eso es lo que proponen ellos. A eso se refiere con despotismo ilustrado, absolutismo ilustrado, ¿ya? Que de alguna forma cambia un poquitito, pero casi nada, ¿ya? Eso por un lado. Y entonces, muchachos, vamos a ir revisando acá esto nos quedan 9 minutos. Claro, todos estos pensamientos que estamos hablando de la ilustración, de todos los grandes pensadores que están proponiendo cosas, ¿ya? Va a influir mucho, ¿ya? En el pensamiento de todo el mundo, ¿ya? Y acá tenemos que dentro de los procesos revolucionarios que van a tomar ideas de la ilustración para llevar a cabo su independencia, en este caso estamos hablando de los Estados Unidos, ¿ya? Tenemos que entender, muchachos, que Estados Unidos era una colonia de Inglaterra. Eso ya lo sabemos ya, por eso los estadounidenses hablan inglés, ¿ya? Porque Inglaterra Estados Unidos era una conquista, después fue colonia. Dice ahí, Estados Unidos era colonia de una monarquía absoluta que era Inglaterra, ¿ya? Y en el Estados Unidos ya había 13 colonias o 13 lugares que estaban conquistados por, ¿cómo se llama esto? Por los ingleses, habían sido fundadas. ¿Qué es lo que sucede, muchachos? Que los ingleses llegaron al territorio de Estados Unidos y se establecieron ahí y fundaron 13 colonias. Lo mismo que hicieron los españoles acá, ¿ya? Fundaron 13 colonias en el territorio americano, pero también surgieron algunas diferencias, porque como que después, ¿qué es lo que sucede? Que los que vivían ahí en América, que eran ingleses, eran discriminados igual por los que vivían allá en Inglaterra. Y acá en Chile pasó lo mismo, porque muchos españoles que nacieron acá en América eran discriminados por los españoles que habían nacido allá en Europa. Hacían una diferencia social, ¿ya? Eso se llamaba los criollos, ¿ya? Los criollos eran hijos de españoles, pero que nacieron en tierra americana, ¿ya? En este caso, había criollos también en Estados Unidos, de ingleses que nacieron en América y eran como un rango inferior. Por haber nacido en América, era inferior. Los que nacían allá en Europa eran superior. Era algo súper tonto para hoy día, porque como lo vemos hoy día que, porque alguien que nació acá en América, como que a pesar de que los papás a lo mejor son españoles, es como que los españoles de allá lo ven como que es inferior. Eso pasaba antes, ¿ya? Pero ahora no. Pero esto también pasó en Estados Unidos con los ingleses, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que hay un descontento de la población inglesa que nació en Estados Unidos, porque lo están mirando en menos, y de alguna forma ellos van a empezar como a alejarse de los británicos de Europa, obviamente, porque se quieren alejar de ellos porque ellos los ven distintos, ¿ya? En realidad son los mismos, pero por haber nacido en América, los que viven en Gran Bretaña los ven como inferior, ¿ya? Entonces van a querer alejarse de eso, y en el año 1776 van a, de alguna forma, romper con ese esquema y van a independizarse definitivamente de Gran Bretaña. Y esto fue muy impactante, ¿ya? Porque de alguna forma esto fue el primer proceso revolucionario que se basó de las ideas ilustradas, ¿ya? Ellos de alguna forma utilizaron todas las ideas de la ilustración, todas las ideas ilustradas, para de alguna forma para llevar a cabo esta revolución que hicieron, ¿ya? Tomaron acá. ¿Qué es lo que dice ahí en el fragmento? Hay un fragmento acá de cuando Estados Unidos se independiza. ¿Qué es lo que dice acá? Dice,
sostenemos como evidentes estas verdades, una vez que Estados Unidos recibe la independencia. Dice, todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. Dice, que entre estos está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados. Acá tenemos un fragmento de la Declaración de Independencia, cuando Estados Unidos finalmente se aleja de Inglaterra y obtiene su independencia. Todo lo que está escrito ahí, muchachos, en términos simples, son ideas de los pensadores ilustrados. Cuando hablamos de igualdad, que los hombres son iguales, eso no tiene nada que ver con los absolutistas. Eso es una idea de la Ilustración. Recordemos acá. Acá. Pensamiento ilustrado. Igualdad. Ese concepto es ilustrado. Por lo tanto, si vemos acá que en Estados Unidos están en la Declaración de Independencia, pone que los hombres son iguales, están siguiendo las ideas de la Ilustración. También dice que hay derechos como la libertad, concepto libertad. Y regresamos atrás, libertad, pensamiento de la Ilustración. ¿Ya? Por lo tanto, búsqueda de la felicidad. Acá está hablando de que de alguna forma la gente ahora puede ser feliz a través de la libertad, a través de alguna forma de esta igualdad. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que entender en términos simples? No vamos a entrar en mucho detalle de esto. Tenemos que entender que, en definitiva, Estados Unidos, sus principios, una vez que se independiza de Inglaterra, en lo que está escrito ahí, de alguna forma, ellos tienen ideas ilustradas. ¿Ya? Eso tenemos que entenderlo claro. Fue la primera revolución que contempló, las ideas de la Ilustración. Por eso es muy importante. Y esto fue antes de la Revolución Francesa. ¿Ya? Por lo tanto, por eso siempre se habla de que Estados Unidos fueron como los pioneros, los primeros, que se independizaron con ideas de la Ilustración. Imagínense, estamos hablando de ideas de franceses, de suizos, ideas europeas que llegaron a América. ¿Ya? Recién, como le había dicho yo, en el año 1743 se había escrito el libro El espíritu de las leyes, donde planteaba la separación de los poderes del Estado, ideas ilustradas. Y ya en 1776, esas ideas que estaban en el papel se van a poner en práctica. Ahora se van a llevar a cabo. Acá, para Inglaterra, es una gran derrota, porque perdió una colonia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que van a pensar los franceses y los españoles? Oh, mira lo que le pasó a Inglaterra. Está debilitada. Perdió una colonia, por lo tanto, su monarquía se ve como inferior después. ¿Ya? Se ve inferior. Porque de alguna forma están perdiendo terreno. ¿Ya? Por lo tanto, todos los países están observando. Oye, cuidado con las ideas revolucionarias. Cuidado. Porque podemos caer nosotros. Nos puede pasar algo a nosotros. Eso es lo que están pensando todos los países absolutistas. Y por eso poco a poco estas ideas después van a ganar más terreno, porque todos los países van a tener miedo. ¿Ya? Vamos a revisar la próxima clase lo que pasa en Francia, la revolución. ¿Qué es lo que van a ver todos los países vecinos? Oye, mira lo que pasó en Francia, decapitaron al rey, lo mataron. Parece que hay que ceder, hay que de alguna forma tomar algunas ideas de la Ilustración, porque si no nos van a matar, nos va a ir mal. Y así se ven presionados con miedo y obligados a cambiar, ¿ya? Porque si no los van a masacrar. Eso es lo que están pensando los reyes absolutos. ¿Ya? Chiquillos, hasta acá vamos a llegar hoy día. ¿Ya? Así que cualquier cosa, ahí estamos en contacto. Espero que hayan entendido un poquitito. Estamos hablando bien general nosotros. ¿Ya? Yo no estoy aquí preocupado de que se aprenda la fecha, de que se aprendan los nombres. Acá yo estoy preocupado de que entienda un poco cómo funciona, ¿ya? El contexto general. ¿Ya? Entonces, eso, muchachos. Nos vemos entonces la próxima clase. Profe. Dígame, Valtierre.
Es que tengo una duda. ¿Cuál es la duda? Dígame, por favor. Quería saber de que si Inglaterra era parte de las 13 colonias o era que Inglaterra tenía 13 colonias. Ya, muy buena pregunta. Inglaterra era un imperio, ¿ya? En cuanto a la forma de pensar. Cuando hablamos de imperio, hablamos de que buscan expandirse por el mundo, ¿ya? A eso se refiere cuando hablamos de imperio. No es que sea como que haya un emperador, sino que imperio significa una forma de que los países buscan ampliar, buscan conquistar, ¿ya? Entonces, Inglaterra había conquistado Estados Unidos, ¿ya? Y los ingleses que llegaron a Estados Unidos se establecieron ahí, se quedaron a vivir, ¿ya? Y eso se conoce como colonias, ¿ya? Cuando llegan de otro lugar y se establecen y se quedan a vivir ahí, ¿ya? Entonces, estos ingleses establecieron en ese lugar de Estados Unidos 13 colonias, 13 lugares distintos para quedarse a vivir ahí, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Que esas personas que se quedaron a vivir ahí, después tuvieron hijos, tuvieron nietos, ¿ya? Pasó el tiempo y todas esas personas después, los ingleses que viven en la isla de Gran Bretaña, miraban en menos a esas personas que nacieron en América, que eran ingleses, pero que nacieron en territorio americano, ¿ya? Por lo tanto, los miraban en menos porque como que ellos eran muy racistas y ellos están diciendo, oye, mira, yo soy inglés, pero yo nací en Europa, ¿ya? En cambio, los otros también eran ingleses, pero nacieron en América. Y para los ingleses, América era un continente inferior. Por lo tanto, nacer ahí ya como que baja el estatus, ¿ya? Entonces, en definitiva, a la pregunta suya, esas 13 colonias son 13 lugares que fueron conquistados por los ingleses y muchos ingleses se quedaron a vivir y se fueron para siempre y se quedaron a vivir acá en América, en los Estados Unidos, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con 13 colonias. Por eso después Estados Unidos, cuando adquiere la independencia, tiene una bandera con 13 estrellas que representa esas 13 colonias, ¿ya? Después aumentaron las estrellas, porque a medida que fue avanzando Estados Unidos, tiene muchos estados, ¿ya? Hoy día tiene más de 50, ¿ya? Entonces, eso representa las 13 colonias, ¿ya? Son lugares que de alguna forma los ingleses ocuparon ahí para vivir y se quedaron ahí, ¿ya? Y después los ingleses de Gran Bretaña los miraban en menos porque estaban viviendo en una tierra inferior. No sé si me explico ahora, Valtierra. Sí, profe. Ya. Entonces, de eso se trata el tema, ¿ya? Muchachos, ¿hasta ahí tiene alguna pregunta más, alguna duda? ¿Todo claro? Sí, no, claro. Muchachos, me despido de ustedes, que tengan una buena jornada de lo que queda y una buena Semana Santa, un buen descanso y que se merecen, ¿ya? Cuídense mucho. Nos vemos. Chao. Chao, profe. Chao, chao. 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 Chao, profe, cuídese. Nos vemos, Chao, Valenzuela, profe. cuídese. Chao, Jara, nos vemos.